Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Benavides con su ponencia Asamblea Constituyente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Buenas tardes con todos y todas. Un agradecimiento a Verónica, Álvaro y Gabriel por la invitación. Ciertamente es un motivo de alegría y un honor el poder compartir algunas modestas reflexiones en torno a la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a las asambleas constituyentes, mecanismo de modificación extraordinaria de la Constitución que está debidamente arreglado en nuestro texto constitucional del 2008. Aprovecho la oportunidad para felicitar las extraordinarias intervenciones que han hecho los colegas hombres y mujeres que con anterioridad a mí han hecho uso de la palabra. Y en ese sentido espero estar a la altura de lo que han venido haciendo y han sido las intervenciones. Y también un cordial saludo a los distinguidos colegas que estamos en este panel. Mi exposición se dividirá en tres momentos. Un primer momento, comentar sobre la regulación de las asambleas constituyentes en los marcos constitucionales de la región, en particular en aquellos textos constitucionales que fueron aprobados a partir de la década de los 90 del siglo XX y las primeras décadas de este siglo XXI. Luego comentaremos algunas particularidades de la regulación del proceso de modificación a la Constitución establecido en nuestro texto constitucional del 2008 y también las facultades que tiene la Corte Constitucional para realizar control constitucional de toda iniciativa que busque modificar el texto constitucional. Y finalmente me referiré a unos 4 dictámenes de la Corte Constitucional que me parecen claves para poder entender, para poder comprender los alcances de esta institución debidamente regulada en el texto constitucional, cuáles son sus límites a propósito de lo que señalaba pertinentemente Gabriel, estos límites autónomos, estos límites heterónomos y sobre todo también a cuál es la función que cumple la Corte Constitucional como guardián del modelo constitucional en su conjunto, por voluntad del constituyente originario allá por el año 2008. Entrando entonces ya directamente en el tema de la regulación de las asambleas constituyentes, diríamos que en la región un texto que fue promisorio fue el de Costa Rica de 1948, que en una reforma constitucional a fines de los años 60 introdujo el mecanismo de asamblea constituyente como un mecanismo extraordinario para modificar la esencia de la Constitución o modificar en su conjunto todo el texto constitucional. Luego de esto, en 1991 aparece la Constitución colombiana en donde se establece la figura de la Asamblea Constituyente y, entre otras cosas, la particularidad es que a partir de la doctrina colombiana se discute si se trata de un poder constituyente originario o más bien de una suerte de un poder constituido. Esto en la medida en que para poder ser convocado en Colombia un proceso constituyente tiene que ser aprobada previamente una ley en el Congreso y tiene que ser esta aprobada con 1/3 de las voluntades de los miembros del Congreso. Y solo si es aprobada esa ley, luego hay el correspondiente control constitucional a cargo de su Corte Constitucional para que la gente pueda solicitar por medio de un referéndum el establecimiento o instalación de una asamblea constituyente. Luego está la Asamblea Constituyente regulada en la Constitución de 1999 en Venezuela, que comparte algunas particularidades más con nuestro texto constitucional del 2008 y con la Constitución boliviana de 2009, en el sentido de que está regulada con esta metáfora del reloj de arena que habla el jurista John Elster, es decir, son procesos constituyentes que se activan a través de una consulta popular. Luego hay la elección de convencionales constituyentes que son los encargados de redactar un proyecto de constitución, pero para que pueda entrar en vigor esta constitución precisa necesariamente de un referéndum de salida, un referéndum ratificatorio. Entonces la particularidad de estos textos constitucionales que hemos comentado, sea Costa Rica, sea Colombia, sea Venezuela, sea Ecuador o sea Bolivia, es que son procesos que están debidamente arreglados dentro de la Constitución y que en las experiencias ecuatoriana, venezolana o boliviana requieren, como señalo, de un referéndum de inicio y un referéndum de salida. Por ejemplo, en el caso colombiano no requieren de un referéndum de salida. Por otra parte, la regulación de asambleas constituyentes dentro de las constituciones, a decir del gran jurista Peter Heberle,
recientemente fallecido, son propias de la evolución del Estado constitucional de nuestros días. Ya no se piensa en el poder constituyente como esa fuerza plenipotenciaria afincada en los siglos XVIII, siglos XIX, sino que se trata de un instituto debidamente reglamentado dentro de la Constitución y por tal tiene sus límites autónomos y sus límites heterónomos debidamente establecidos dentro del texto, y en donde juega un papel fundamental los tribunales o cortes constitucionales para que se respeten esos límites establecidos a cada uno de esos procedimientos. Dicho esto, entonces avanzamos inmediatamente ya con la regulación de la reforma constitucional en Ecuador. Ecuador abraza un sistema de constitucionalismo robusto. Por la mañana pudimos escuchar magníficas intervenciones que discutían desde la filosofía del derecho estos modelos constitucionales, si más énfasis a los órganos democráticos o más énfasis a los tribunales y cortes constitucionales. Pues bien, en el caso de Ecuador responde esta tradición de constitucionalismo robusto que se caracteriza por constituciones que son rígidas. Ecuador en su texto constitucional tiene 3 cláusulas de intangibilidad: el artículo 84, el artículo 441 y el artículo 442. Y no es un tema menor porque, en definitiva, estos suponen límites para el poder constituido y pueden ser modificados solamente con la intervención del poder constituyente. Y adicionalmente a esas cláusulas de intangibilidad, a ese constitucionalismo robusto, se suma el papel central que tiene la Corte Constitucional como órgano de cierre. Es una atribución que ha dado el propio constituyente del 2008, en que la Corte Constitucional juega un papel protagónico en todas las modificaciones que se intente acometer a la Constitución, tanto con dictámenes previos para ver si la vía es adecuada o no a lo que plantean los que ejercen la iniciativa, como también previo a un referéndum de salida, e incluso una potestad que en términos democráticos es bastante discutible, como un control posterior de los cambios que ya han sido incorporados al texto constitucional, cuya inconstitucionalidad se puede impugnar solamente por temas de forma y hasta 30 días después de haber sido publicado en el registro oficial esos cambios constitucionales. Entramos seguidamente entonces ya en los 4 dictámenes que, a mi modesto entender, dan cuenta de los desarrollos jurisprudenciales de la Corte en materia de Asamblea Constituyente. El primero que me parece clave es el dictamen 5-20 de 2021. En este dictamen 5-20 de 2021, la Corte Constitucional establece que una Asamblea Constituyente, al estar debidamente regulada en el texto constitucional, no puede asumir potestades plenipotenciarias, no puede ser un organismo de plenos poderes. ¿Por qué? Porque básicamente incluso el propio artículo 444 de la Constitución ecuatoriana, que regula la Asamblea Constituyente, determina de manera explícita que la función de una convención constituyente es elaborar un texto constitucional que será puesto a consideración del electorado para que solo si es aprobado con mayoría absoluta pueda entrar en vigor este texto constitucional. Hay un voto concurrente que es clave y explica esto de los plenos poderes, en el sentido de que señala que los plenos poderes son solamente enfocados en el ámbito de lo que supone que no hay unas limitaciones explícitas ni implícitas de los constituyentes respecto a los límites materiales o cláusulas de intangibilidad del texto que va a ser sustituido. Pero sí hay limitaciones claras porque la Asamblea Constituyente no puede intervenir en los poderes constituidos, no puede intervenir en los poderes y sus facultades, toda vez que su función esencialmente es preparar un texto constitucional que será puesto a consideración de la ciudadanía y que solo si existe una votación favorable por mayoría absoluta, como establecen las normas, entrará en vigor. Posteriormente está el dictamen 2-24 de 2024. Me parece de suma relevancia este dictamen porque establece algunas particularidades respecto a la naturaleza jurídica de la Asamblea Constituyente. Señala, por ejemplo, entre otras cosas, que toda solicitud debe señalar expresamente la intención de una Asamblea Constituyente y se debe adjuntar un escrito de justificación de por qué el cambio institucional tiene que proceder por este mecanismo de Asamblea Constituyente y no es suficiente una enmienda o una reforma parcial. Adicionalmente, también se establece cuáles son los procedimientos y razones, así como también la justificación debida del estatuto. Entre otras cosas, me parece clave en este dictamen que se fija que todo este control que hace la Corte Constitucional, sea para el dictamen de vía o sea previo a que ya se convoque a consulta popular para una potencial instalación en caso de que la gente lo asuma de manera favorable,
se guía bajo el principio de baja intensidad. Esto es clave señalar, porque siempre la Corte Constitucional, ya se ha señalado como órgano contramayoritario, siempre respetuoso de los órganos legitimados democráticamente y actuando en el marco de competencias constitucionales y legales que da el ordenamiento jurídico. Seguimos más adelante, tenemos el dictamen 10-24 de 2025. Este es clave en cuanto a señalar que la Asamblea Constituyente debe tener una conformación y un origen esencialmente democrático. Y esto, bueno, no es ninguna novedad, pero es esencial siempre reiterarlo, porque todos los artículos que dan inicio a los textos constitucionales contemporáneos hacen alusión, por supuesto, a la soberanía popular. Y el texto constitucional de Ecuador en su artículo 1 señala que la soberanía radica en el pueblo, como lo hacen la inmensa mayoría de textos constitucionales de la democracia constitucional de nuestros días, y actúa entonces, señala, a través de los órganos de representación, pero también a través de las lógicas de la democracia directa establecidas en el texto constitucional. Entonces, en una interpretación sistemática incluso del texto constitucional en su conjunto, señala que la conformación de una asamblea constituyente debe tener origen democrático. Y esto no es baladí, toda vez que incluso la incorporación de los referéndums constitucionales, de la iniciativa popular para reformar la Constitución, a mi entender, obedece a esta suerte de establecer una suerte de equilibrio ante esa idea de constitucionalismo reforzado que tiene la Constitución de Ecuador, en donde los tribunales, la Corte Constitucional es muy fuerte. Entonces, para morigerar esto que se debate principalmente en la doctrina, se le da mucha fuerza también a la participación de los órganos democráticos, a la participación popular. Toda modificación que se haga al texto constitucional debe venir debidamente refrendada por la participación popular. Con ello, reitero, morigerar, matizar un poco estas críticas que son de suyo y las comprendo ciertamente cuando se habla de cláusulas de intangibilidad fuertes y de tribunales o cortes constitucionales fuertes por diseño institucional. Finalmente, el dictamen 1125 de 2025 es clave porque da paso a la Asamblea Constituyente que los ciudadanos ecuatorianos nos aprestamos a votar el 16 de noviembre sobre su instalación o no. Me parece clave, entre otras cosas, de este dictamen que señala justamente los límites que tiene la Asamblea Constituyente. Límites que se desprenden, por supuesto, de la dignidad humana, de los derechos, del bloque de constitucionalidad y de las normas de jus cogens. Es básico el tema de los límites autónomos, como el concepto mismo de constitución, que ustedes mejor que yo conocen, desde la Revolución Francesa, cuando se habla que el concepto mínimo de constitución supone división de poderes, garantía de derechos, y en el ámbito ya de los límites heterónomos externos, la función central que cumplen los tratados internacionales. Ecuador está inserto en una comunidad internacional y por tanto le corresponde ser respetuoso de los compromisos internacionales previamente firmados. Son compromisos que dan cuenta de la civilidad y de la institucionalidad de cualquier nación del Estado constitucional de nuestros días. En resumen, entonces, como unas breves conclusiones, podríamos decir entonces que la primera es importante destacar que por propio diseño constitucional, la Corte Constitucional del Ecuador ejerce control constitucional de las iniciativas de reforma. Hay casos en que textos constitucionales no le otorgan esa potestad de hacer control constitucional y los tribunales asumen esa potestad porque tienen cláusulas de intangibilidad. En otros casos no tienen esa atribución dada por el constituyente, sus textos no tienen cláusulas de intangibilidad, pero forman parte, por ejemplo, de los elementos que identifican una democracia constitucional. Ahí aparece, por ejemplo, esta jurisprudencia seminal del Kesavananda Bharati en el caso del Tribunal Supremo de la India, respecto de que la estructura básica de una constitución supone la existencia de control judicial de constitucionalidad, y más aún cuando se va a cometer reformas a la Constitución. Como segunda conclusión, podríamos señalar que la Corte Constitucional ha definido, a partir de lo que dice el texto constitucional, artículo 444, que regula la Asamblea Constituyente, de que la Asamblea Constituyente no puede ser un órgano de plenos poderes en el sentido de que no puede interferir en las funciones de los poderes constituidos. Por mandato constituyente, su función queda supeditada, y no es menor, por supuesto, a la redacción de un nuevo texto constitucional que será puesto a consideración de los ciudadanos y que en caso de tener una votación de mayoría absoluta entrará en vigor. Y como una tercera conclusión, señalar que la Corte Constitucional, cuando hace control constitucional,
de las iniciativas de modificación a la Constitución por medio de una asamblea constituyente. Un dato no menor es que a partir del 2019 se han solicitado en 12 ocasiones iniciativas para convocar una asamblea constituyente. 11 han sido a título de los ciudadanos y una a través del poder público, que es la que actualmente se está ya discutiendo, porque estamos frente ya a un futuro referendo. La Corte ha señalado que no hace un control de idoneidad o un control desde una perspectiva de una lectura política de la conveniencia o no de un proceso constituyente, porque esa no es su atribución. Lo que le corresponde específicamente a la Corte Constitucional es, a través de sus atribuciones jurídicas, el establecer dos cosas fundamentales y que son claves en una democracia constitucional, que se caracteriza por un autogobierno del pueblo limitado por una Constitución que tiene una tabla de derechos importante y una posición central del órgano de control constitucional. Y esto es, en definitiva, garantizar la constitucionalidad de los considerandos como de la pregunta que se pone a consideración de la ciudadanía y, finalmente, garantizar la libertad del elector. En suma, lo que hace la Corte Constitucional es canalizar que el debate democrático cumpla los presupuestos propios de una democracia constitucional. Muchas gracias por la atención.